Hola, buen día. Em, una vez que ya terminamos de ver lo que es en sí la psicolingüística y estos procesos de aprendizaje, tanto de la escritura como de la lengua, ahora vamos a pasar a qué pasa cuando se desea adquirir una segunda lengua. Entonces, estas teorías que vamos a ver a continuación son teorías del aprendizaje de una segunda lengua. Em, Cuando hablamos de aprendizaje de una segunda lengua, se habla de un conjunto de procesos de manera consciente e inconsciente, mediante los cuales la persona que va a aprender esta segunda lengua alcanza un determinado nivel de competencia en una lengua segunda. Esto va a ser, bueno, a través de distintas ejercicios para adquirir o desarrollar estas destrezas de aprendizaje y a través de varias actividades. Estos procesos van a influir directamente en los factores de desarrollo tanto externos como internos. Los factores internos son la motivación del aprendizaje, sus necesidades y el estilo de aprendizaje. Los factores externos es el contexto en el que el aprendizaje se produce y cómo es que la enseñanza intenta promoverlo. Hablamos primero de la hipótesis de adquisición-aprendizaje. Esta nos plantea que las personas tienen dos modos diferentes de desarrollar su competencia en una segunda lengua, la adquisición y el aprendizaje. La adquisición nos va a hablar del desarrollo de la habilidad lingüística de forma natural, es decir, que seamos capaces de utilizar la segunda lengua para comunicarnos. Y el aprendizaje se refiere al conocimiento de la segunda lengua, de sus reglas, siendo conscientes de ellas y pudiendo hablar sobre ellas. Es decir, con el primero, en la adquisición, hablamos de el hecho de que tengamos la habilidad de utilizar, de adquirir una segunda lengua y de utilizarla para comunicarnos. Y el aprendizaje nos va a hablar de reglas gramaticales, de toda la estructura que lleva esta segunda lengua. La hipótesis del orden natural también se conoce como la hipótesis de la adquisición del orden natural. Esta hipótesis sugiere que los estudiantes de un segundo idioma adquieren ciertas estructuras gramaticales en un orden predecible y natural, de manera similar al proceso de adquisición del primer idioma. Según esta hipótesis, los estudiantes de una segunda lengua van a pasar por diferentes etapas de desarrollo lingüístico, adquiriendo ciertas estructuras gramaticales y habilidades lingüísticas en un orden específico. Este orden natural se basa en la idea de que algunas estructuras gramaticales son más básicas o fundamentales y por lo tanto pues se adquieren antes que otras más complejas. Eh, la hipótesis tiene implicaciones importantes para la enseñanza de segundas lenguas, ya que sugiere que los maestros deben de tener en cuenta el desarrollo lingüístico secuencial de los estudiantes para planificar sus lecciones y actividades. Después tenemos la hipótesis del monitor. Eh, esta hipótesis nos sugiere que los aprendices de una segunda lengua tienen una capacidad de monitorización que les permite editar y corregir su producción lingüística. El monitor actúa como un editor interno que monitorea el habla o la escritura en busca de errores lingüísticos. Cuando la persona que está aprendiendo detecta un error, el monitor se activa para corregirlo. Eh, Dentro de esta teoría, el monitor tiene algunas limitaciones en su capacidad para influir en la producción lingüística en tiempo real y su uso va a estar determinado por el conocimiento consciente de las reglas lingüísticas, del tiempo disponible y de el foco en la forma, que es cuando el aprendiz está más centrado en la forma lingüística que en el contenido del mensaje. Después tenemos la hipótesis del input. Eh, esta, eh, esta hipótesis
eh, conocida como la teoría del input de Krashen, sostiene que el aprendizaje de una segunda lengua ocurre principalmente a través de la exposición al input comprensible y significativo. El input comprensible es el lenguaje que las personas que lo están aprendiendo escuchan o leen y que pueden entender, aunque no comprendan las palabras o las estructuras gramaticales. Este input debe ser comprensible en el sentido que los aprendices puedan captar el significado general del mensaje a través de contextos visuales, gestuales, lingüísticos o situacionales. Esta hipótesis destaca la importancia de la exposición regular y abundante al lenguaje en contextos auténticos y significativos. Eh, el, el, este, es Krashen, que fue quien postuló esta teoría, dice que el proceso de adquisición lingüística se ve facilitado por el afecto o la actitud positiva hacia el idioma y por el bajo nivel de ansiedad en el entorno de aprendizaje. Esto quiere decir que vamos a aprender más si tenemos una actitud positiva o tenemos un interés a aprender una segunda lengua y que estemos viviendo un nivel bajo de ansiedad. Cuando los aprendices se sientan relajados y motivados, son más receptivos eh, y tienen más probabilidades de adquirir estas nuevas estructuras y vocabulario de manera efectiva. Entonces, esta hipótesis nos habla de la importancia del input comprensible y significativo en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua y subraya la importancia de crear entornos de aprendizaje que fomenten la exposición regular al lenguaje en contextos auténticos y relevantes. Después tenemos la hipótesis del filtro afectivo. Esta hipótesis nos afirma que como variables afectivas, cómo las variables afectivas están relacionadas con el éxito en la adquisición de la segunda lengua, aunque no necesariamente con el aprendizaje. Estas variables van a estar divididas en 3 categorías: motivación, confianza en sí mismo y ansiedad. Entonces, los hablantes con una alta motivación, una buena autoimagen y confianza en sí mismos van a tener una mejor adquisición de una segunda lengua. Por otro lado, eh, las mejores situaciones para que esta adquisición de la segunda lengua se lleve a cabo son los niveles de ansiedad, pues tienen que estar muy bajos. Bueno, sobre las teorías de la adquisición de una segunda lengua, esto es todo. Esta semana no va a haber una actividad sobre los temas que vamos a ver porque les van a tener que entregar una investigación como parte de su trabajo final, como parte de un proyecto, digamos, para la calificación de su materia. Y aquí tenemos 5 temas. De estos 5 temas, ustedes van a elegir el que más les llame la atención, el que les resulte más interesante, tal vez el que se les haga más fácil, etcétera. Van a elegir uno y sobre ese tema que elijan van a hacer una investigación, por favor, para que me la manden al finalizar esta semana.